Bendiciones. La Radio Concilio Internacional Ríos de Agua Viva te bendice en el nombre del Señor Jesús. Wow, hoy es un día de gran bendición. El Señor no quiso que nos quedáramos sin palabra hoy en este día. Y aquí tenemos a nuestro hermano desde Bogotá, Colombia, nuestro hermano Arley, que él nos trae un gran mensaje por medio de la palabra del Señor. Recuerda, el programa Gracia en Cristo, que se transmite todos los domingos, 8 de la noche en punto. Gracias por estar escuchando esta transmisión. Bendiciones, amado hermano Arley. ¿Cómo ha estado hoy en este día? Buenas noches, mi amado hermano Rodrigo. Pues te saludo con un fraternal abrazo a la distancia, si se me permite decirlo de esta manera. Pues muy bien y contento con la ayuda del Señor aquí nuevamente, buscando de su gracia inmerecida en mi vida y asimismo poder retribuir en algo de lo que el Señor ha hecho en mí. Como dice la escritura, de gracia recibí y de gracia quiero dar, así que pues atento a pues esta buena oportunidad donde pues bendigo nuevamente a la emisora Ríos de Agua Viva del Concilio Internacional, que abre sus micrófonos para poder extender la palabra de Dios a todo lugar, hermano Rodrigo. Amén, 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 hermano. Pues bien, usted sabe, hermano, aquí la palabra de Dios, en esta emisora, todos tratamos de llevar la palabra de Dios y llevar al conocimiento de la verdad, porque dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Recuerde, amado hermano, que usted nos está escuchando, puede, si tiene la facilidad de tomar un lápiz, un pedazo de papel, un cuaderno o algo, y hacer un apunte, adelante. Sea como los de Berea. Esas personas escudriñaban las escrituras, esas personas eran sumamente estudiosas en el conocimiento de nuestro Señor Yahvé, o Jehová. Amén. No tan fácilmente ellos iban y les platicaban otras cosas de lo que no era conforme a la palabra de Dios. Ellos realmente confirmaban lo que el predicador, lo que el mensajero, lo que el enviado comentaba, y ellos luego iban a la palabra de Dios a averiguar a ver si era cierto lo que estaba hablando el predicador. Amén. Pues bien, amados hermanos, aquí tenemos al hermano y pues que dé inicio al mensaje que nos trae hoy nuestro Señor por medio de él. Amén. Amén. Bueno, mis amados, muy buenas noches. Nuevamente me presento, mi nombre es Arley Rodríguez. Les hablo desde aquí, Bogotá, Colombia. Les envío un fraternal saludo de paz, de amor, de gozo. Que el Señor esté con todos ustedes en este momento. Y pues sin más preámbulos, a lo que hemos venido es a exponer la palabra de Dios viva y eficaz en nuestras vidas. Así que pues demos inicio a esta enseñanza y hagámoslo en reverencia al Señor. Tenemos un Dios de orden, y ese Dios de orden pues implica que le demos la honra y la gloria al Señor primeramente, para que Él haga conforme su corazón en nuestras vidas. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta oportunidad, Señor, donde nos permites ser hacedores de tu palabra, no tan solo oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Te damos gracias y te agradezco, Padre, por hacerme partícipe de este grupo de expositores en esta emisora Ríos de Agua Viva, y que seas tú, Padre maravilloso, obrando por medio mío, Señor, como instrumento para que tu mensaje llegue en plenitud a los corazones de mis hermanos. Así que, Padre, ruego y oro, Señor, por cada uno de ellos, en el lugar donde se encuentran, Señor, abre su entendimiento, Señor, dales mente de sabios, oídos de sabios, espíritu de sabios, corazón de sabios, Señor, para poder entender tu palabra, Señor, porque inescrutables son tus obras, no las podemos entender, pero cuando tu espíritu se posa sobre nosotros en un corazón deseoso de aprender de ti, Señor, tú traes luz a nuestras vidas. Así que, Padre, tú eres esa lámpara y lumbrera en nuestro camino, Señor, en esta noche, y te pedimos que nos ilumines conforme a tu bendita voluntad, en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Bueno, mis amados, el tema que vamos a estudiar hoy, o que vamos a tratar hoy, es un tema que tristemente está agobiando hoy, sin lugar a dudas, a las iglesias en general. Es un tema donde lastimosamente ha tenido tanta trascendencia hoy en día, y en particular a hombres que solo quieren su beneficio propio, que es necesario que lo estudiemos en esta noche y lo tengamos en cuenta. Vamos a entrar a estudiar textos, o uno de los textos que lastimosamente hemos sacado fuera de su contexto. La pregunta aquí es, ¿por qué es importante estudiar la Biblia dentro de su contexto? ¿O cuál es el problema que podemos tener al tomar versículos fuera del contexto bíblico? Y es importante estudiar los pasajes, las historias bíblicas dentro de su contexto, para no desarrollar ningún tipo de incomodidad o ningún tipo de extravío a aquellos que escuchan el mensaje de Dios. Es importante la comprensión de los textos en su contexto, teniendo en cuenta sentidos claros como el sentido literal, lo que nos está hablando el texto. También tener en claro su marco histórico, los eventos de la historia, para quién están dirigidos y cómo fue comprendido este mensaje en ese tiempo, la gramática, las palabras o las frases dentro de las cuales se está escribiendo el texto, y la síntesis, que es la síntesis, la comprensión con otras partes de la escritura. La Biblia en sí misma no es que se esté contradiciendo, por el contrario. Cuando hacemos una exposición de un texto sin haberlo tomado o fuera de su contexto, nos vamos a dar cuenta que tal vez un texto con otro tal vez estarían discutiendo su verdad, pero al mirarla realmente en su contexto nos damos cuenta que la palabra en sí misma se está explicando, pero que desafortunadamente somos nosotros mismos quienes no estamos haciendo las cosas en el debido orden de Dios. Y digo este tipo de cosas en particular en este tiempo, en este momento, estos pasajes que se sacan fuera de contexto, se pueden tomar de varias circunstancias o varias maneras de entender. Circunstancias que dan, por ejemplo, en el momento de personas que padecen algún tipo de enfermedad, personas que tal vez tengan alguna necesidad. Así que es necesario de que nosotros podamos contextualizar realmente lo que el texto en sí mismo nos quiere decir. Y por eso hoy, mis amados, vamos a tratar un tema muy importante, y lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 10, verso 10. Vamos allí a la Biblia, mis amados hermanos, y vamos a empezar la secuencia de lo que en sí este texto nos quiere decir. Amén. Entonces vamos al capítulo de Juan, capítulo 10, verso 10. Dice así: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Generalmente la iglesia a este tipo de textos opta por decir siempre amén, y asimismo toman este tipo de textos como textos para interceder, textos para orar, textos para, no sé, para reprender algún tipo de circunstancia, porque de antemano, cuando decimos, o como dice la palabra, el ladrón, de antemano optamos por pensar que la Biblia nos está hablando del ladrón en este pasaje en particular como Satanás. Y tristemente, mis amados, si vamos al contexto de esta palabra, nos damos cuenta de que en ninguna parte de su contexto Dios hace referencia a este pasaje. ¿A qué se refiere realmente cuando el texto nos habla de Satanás? Y podríamos
dar o deducir muchos términos, tal vez unos puedan decir en su gran mayoría es Satanás, tal vez algunos en su minoría podrían decir no es Satanás, algunos podrían decir son falsos maestros, pero no es lo que pensemos, y ahorita lo que hablábamos con mi hermano Rodrigo por interno, no es lo que pensemos o lo que podamos debatir en nosotros, sino lo que la palabra de Dios nos quiere transmitir a nuestras vidas. Y antes de seguir y tener esto más en claro, quisiera llevarlos a una reflexión de que nos haga pensar y entender qué es lo que estamos haciendo. La gente que vive en el Polo Norte, hablemos de los esquimales, ellos generalmente en el tiempo del año siempre están resguardados del frío porque pues es muy fuerte el frío. Así que ellos al terminar ciertas temporadas de frío, de tener este tiempo tan difícil, ellos hacen grupos para salir a cazar animales. Pero lastimosamente, cuando ellos salen a cazar sus animales, no son los mismos que regresan, porque a veces su presa los caza a ellos. Así que ellos han implementado una técnica muy inteligente de cómo cazar su presa sin ser cazados. Quiero que entendamos esta reflexión porque es muy importante. Ellos toman un cuchillo y llevan una presa más pequeña y sobre el cuchillo empiezan a rociar sangre de este animal, de tal manera que empiezan a ponerse capas de sangre y capas y capas y capas a tal punto de que se congela esta sangre y luego clavan este cuchillo sobre el hielo y se apartan de tal manera que no tengan contacto con la presa que van a cazar. En este caso, pues si hablamos del Polo Norte, pues uno de los animales que van a cazar pues son los osos polares. Ellos tienen un olfato supremamente fuerte y huelen la sangre a la distancia. Así que ellos llegan y empiezan a lamer este cuchillo, y a lamer este cuchillo, y a lamer este cuchillo, sin darse cuenta de que este cuchillo por su filo les está cortando sus lenguas y están muriendo desangrados sin darse cuenta. ¿A qué voy con esta reflexión? Voy a esta reflexión porque muchos de los hermanos en las iglesias se están tragando, se están matando a sí mismos con lo que les dicen, con lo que escuchan, sin cerciorarse realmente de lo que dice la palabra. Es una reflexión que nos tiene que traer a nuestra mente y darnos a entender de que si yo me como todo lo que me dicen sin sustentarlo en la palabra de Dios, pues fácilmente nos vamos a extraviar y pues bueno, de ahí es que surgen cierta serie de sectas. En el capítulo 10 de Juan, verso 10, en su segunda parte dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa parte de esos textos que sacan fuera de contexto, generalmente aquellos que quieren solo la riqueza de las ovejas. Pueden reprender y su hermano, ven y diezmas, ven y siembras, ven y haz esto, porque la palabra de Dios dice esto, ¿sí? Y de tal manera que están sacando de contexto, están sacando con pinzas los textos que Dios en su palabra nos ha dejado. Aquí la palabra nos está hablando totalmente de todo lo contrario. No podemos desligar el capítulo 9 de Juan con el capítulo 10 de Juan, que es el contexto de lo que estamos aprendiendo en esta noche. El capítulo 9 y el capítulo 10 van de la mano porque hablan de lo mismo y en ese mismo contexto están los mismos personajes. Así que es necesario que nosotros vayamos a ese contexto de la palabra de Dios y podamos ver por medio de la luz misma de la palabra de Dios lo que el Señor nos quiere decir, porque muchos han asociado, vuelvo y lo repito, de que el ladrón es Satanás. Si hiciéramos un test, como siempre lo digo,
el texto siempre daría efectivamente a que este texto lo dirigen hacia Satanás, pero realmente Satanás no está en este contexto bíblico. Así que es necesario que vayamos al capítulo 9 y a partir del verso 1 empecemos a leer lo que aquí está aconteciendo. En el capítulo 9, verso 1, se está hablando de que Jesús sana a un ciego de nacimiento. Aquí se está hablando de que Jesús tiene un debate con aquellos que dicen ser pastores o maestros en ese tiempo, en ese Antiguo Testamento de la ley, pero que sin lugar a dudas no es lo que está haciendo referencia en Juan 10:10. Así que vamos a ir verso a verso y para que podamos entender en sí lo que este texto nos quiere decir. En el capítulo 9, verso 1 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que éste pecó, ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiestan en él. Me es necesario hacer obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Y él dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que eran ciegos decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: es él, y otros: no, a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo fueron abiertos los ojos? Respondiendo él dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé, y al recibir la vista entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Seguimos con el verso 13 y hay un enunciado. Yo tengo la versión Reina Valera 1960 y el enunciado nos dice: los fariseos interrogaban al ciego sanado. A partir de aquí ya podemos hacer un paréntesis de realmente quién era la persona con la que Jesús estaba hablando, quiénes eran los que estaban contraponiéndose a lo que había sucedido, porque ellos lo que estaban haciendo en este pasaje en particular era refutando lo que Jesús había hecho al sanar a un muchacho ciego de nacimiento en el día de reposo. Ellos en ninguna parte o por su corazón no pasaba la esencia de saber de que alguien que había nacido ciego fuese sanado, porque a ellos no les importaba las ovejas, era lo que menos les importaba. Entonces aquí podemos asimilar o asociar con aquellos hombres que se dicen esos hombres de la prosperidad, que simplemente están buscando su beneficio propio, que simplemente están buscando la posibilidad de satisfacer sus necesidades, pero sin lugar a dudas no les está importando el amor por las ovejas. Los fariseos interrogaban al ciego sanado. Verso 3. Llevándole ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le habían abierto los ojos, volvieron pues a preguntarle, habiendo recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos, aquí empezamos a ver, mis hermanos, como lo decía mi amado hermano Rodrigo,
Es necesario que nosotros tengamos un papel y lápiz y podamos ver la trascendencia de cada texto, porque aquí empezamos a ver cómo los fariseos empiezan a entrar cada vez más en escena en este capítulo 9, que como les decía no lo podemos dejar separado del capítulo 10. No hay una separación entre ellos, no hay divisiones. Es el mismo grupo de personas con las cuales Jesús está hablando. Personas con las que él está hablando en el capítulo 10, pero que anteriormente, o lo que estamos leyendo, está hablando en el capítulo 9. Así que recapitulemos. Lo que Jesús dice en el capítulo 9 lo puede decir de la siguiente manera. Encontramos registrado que Jesús está enfrentando y confrontando a la misma vez un grupo de falsos maestros de Israel, fariseos, que a medida que vayamos leyendo, mis hermanos, quiero que usted vaya entendiendo, determinando palabras difíciles de este texto, palabras que sobresalgan, palabras que se resalten. Por ejemplo, en este capítulo 9 y en este capítulo 10, nos podemos hacer una pregunta: ¿quién es el que está hablando aquí? Entonces podemos darnos cuenta que en su secuencia aquí el que está hablando es Jesús. ¿A quién les está hablando en este texto? A los fariseos y a los judíos. Encontremos también a su vez una revelación o una relación entre los pasajes, porque no solo este pasaje nos habla de falsos maestros, no solo estos pasajes nos hablan de aquellos que vienen a hurtar, matar y destruir el corazón de la oveja de Dios, sino que podamos identificarlos. Trate también de asimilar a través de la lectura bíblica las emociones o lo que pueda estar sucediendo, es decir, póngase por un momento en este espacio, en ese lugar, y usted puede hacer un bosquejo rápido de ese desarrollo, de esas ideas, de lo que está sucediendo allí. Entonces haz de cuenta, mi amado hermano, que estás en un coliseo donde hay un grupo de personas, y a ese grupo de personas le llevan un joven que ha sido ciego de nacimiento, pero que de la nada ha recobrado la vista. Entonces tú ya empiezas a empaparte de lo que el texto en sí nos quiere enseñar. Palabras que tengan atención, palabras que se repitan. Por ejemplo, en este texto vamos a encontrar, en estos dos capítulos, vamos a encontrar que se repiten palabras como puerta, ovejas, ladrón, salteador, extraño, pastor, asalariado, rebaño, y que se repiten una y otra vez, y eso es muy importante, porque eso es lo que nos da la connotación o la revelación exacta de lo que el texto quiere enseñarnos. ¿Cuál es el tema principal del pasaje? Todas estas cosas son importantes y debemos tenerlas presentes antes de dar o citar un texto fuera de contexto, porque estaríamos poniendo el texto fuera de lugar y estaríamos cometiendo un error. ¿Qué lenguaje se está utilizando en este momento? ¿Un lenguaje literal o un lenguaje figurado? Hay una figura retórica como una alegoría, una metáfora. Todo esto hay que hacerlo, todo esto tiene que tener un paralelo del uno al otro. Así que ten en mente estas cosas, mi hermano, en este capítulo, y encontramos a fariseos y a líderes religiosos judíos que habían asumido el puesto o el lugar que no les correspondía. Ellos se habían puesto como pastores de Israel, no porque Dios los hubiese escogido, sino porque ellos mismos, diciéndose o pretendiéndose llamar maestros de la ley, se posesionaron en este puesto. Dios no los escogió ni tampoco los había llamado, pero ellos se establecieron porque ellos en su pensamiento creían que al obedecer la ley de Moisés estaban cumpliendo con el mandamiento de toda la ley, cuando ni siquiera muchos de ellos realmente conocían a Dios. Nos damos cuenta a través de la palabra de Dios que muchos hombres ni siquiera le conocieron y mucho menos les importaban las ovejas de Dios.
Cada uno de ellos se les antojaba o lo que se les ocurría a cada uno de ellos y lo ponían como ley. Y la oveja que no estaba en acuerdo con aquello que ellos enseñaban, con su doctrina, con sus pensamientos, con su manera de pensar y de actuar, pues simplemente eran expulsados de la sinagoga, eran corridos de la sinagoga. Y eso es lo que veremos más adelante. Estos fariseos corrían y echaban fuera, los trataban como inmundos o blasfemos. Ellos buscaban lo que simplemente era para la gloria de ellos, mas no para la gloria de Dios. Y por encima de todo esto obligaban a la gente a cumplir sus tradiciones que realmente a esta época y conforme a la palabra de Dios son tradiciones ridículas y sus leyes eran ridículas. Por ejemplo, yo quiero que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 23, el libro de Mateo, capítulo 23, versos 4 al 7. Mateo, capítulo 23, del 4 al 7. Dice así: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filactarias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Verso 7, y las salutaciones en las plazas y los hombres que los llaman rabí, rabí. Este paralelo es importante porque demuestra la actitud de estos fariseos. Ellos querían que en todo tiempo fueran vistos, ellos querían que todo tiempo fueran puestos en primer lugar, ellos querían mostrarse a los hombres y querían que les dijeran o llamasen rabí, rabí. Entonces vemos que ellos quieren poner cargas pesadas y difíciles a otros y las ponen en sus hombros para que la lleven, pero ellos ni siquiera con un dedo quieren moverla. Y eso es lo que está sucediendo hoy. Antes hacen sus obras para ser vistos por los hombres. Muchos se hacen llamar de infinidad de títulos, pero realmente esos títulos con los que ellos mismos se titulan son puestos y delegados por Dios, o simplemente en su vanagloria los han puesto y se han establecido y los quieren establecer, como dicen, extienden los flecos de sus mantos pretendiendo ser más que otros, amando los primeros asientos. Y es triste esa realidad, simplemente porque nosotros como hijos de Dios asumimos que los que se hacen llamar maestros, profetas, pastores, dicen detrás de un púlpito, para ellos es la verdad, pero no se cercioran si por medio de las escrituras realmente se está dice lo que ellos están proclamando. Y nos damos cuenta a través de este texto que la gloria solo es para ellos. No les importan las ovejas para nada. En este caso particular, en vez de gozarse con la sanidad de este muchacho, lo traen y lo exponen ante un círculo de personas y lo juzgan a ver si este muchacho realmente está diciendo la verdad o no. Así que vayamos al verso 13 del capítulo 9 y continuemos la lectura para poder entender mucho más de lo que este texto de Juan capítulo 10, verso 10 nos quiere enseñar. Capítulo 9, verso 3. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle, también los fariseos, como había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo.
Miremos aquí que lo que ellos querían hacer era mantener la ley por sus obras. Aquí ellos están hablando de un día de reposo, pero no están teniendo en cuenta el milagro sobrenatural que había sucedido sobre este joven. Continuemos. Porque no guardaba el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Verso 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Vemos esa incredulidad. Vemos aquí unos hombres que pretendían conocer a Dios, pero que sin lugar a dudas, teniendo ante sus ojos un milagro sobrenatural de Dios sobre este muchacho, no lo entendieron. Y tuvieron que llamar no solo a este muchacho para ser interrogado ante estos fariseos, sino también fueron llamados sus familiares para que dieran testimonio de si realmente este muchacho era ciego de nacimiento. Vemos cómo el orgullo de estos hombres no los dejaba ver más allá de la verdad. Verso 19. Y le preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Verso 21. Pero como ve ahora, no lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene para preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Vemos el temor de unos padres que están siendo enfrentados ante un grupo de fariseos que exponen una ley en sus propios conceptos. Ellos tenían temor de ser expulsados de la sinagoga si iban más allá o trascendían más allá de lo que como su hijo lo había hecho. Su hijo de antemano dijo, él es profeta, sin importar lo que le sucediera o lo que le dijeran. Simplemente él estaba gozoso, este muchacho, de haber recibido su vista por ese milagro sobrenatural, porque era ciego de nacimiento. Pero sus padres no solo tuvieron temor de estos fariseos, sino que de una u otra manera dejaron a su hijo a un lado. No lo amaron de la misma manera como el Señor lo amó, sino que tuvieron temor. Ellos sabían que los podían expulsar, sabían que les podían denominar de muchas maneras, pero sin lugar a dudas no estaban dispuestos a pasar ese proceso. Así que le preguntan nuevamente a este muchacho, ¿quién crees que es él? Y él respondió, él es profeta. Pero ¿qué pasa con este muchacho? Verso 22. Entonces dijeron a sus padres, ¿por qué tenían miedo de los judíos? Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de las sinagogas. Pero por eso dijeron sus padres, él tiene edad, preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír, ¿por qué lo quieres oír otra vez? ¿Quieres también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Respondiendo el hombre al hombre, y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, ni a mí me ha abierto los ojos. Es impresionante esto porque
un muchacho que no tenía conocimiento de Dios les estaba dando cátedra a estos supuestos hombres de la ley. Y les dice, es extraordinario que ustedes, o estoy maravillado que ustedes no sepan quién sea Él. Lo que sí entiendo para mi vida es que Él fue el que abrió mis ojos. Entonces, seguimos mirando ese contexto de este capítulo 9 para llegar a ese capítulo 10, verso 10, donde tenemos claro que aquí las personas que intervienen son los fariseos y los judíos en una alta distinción. Vemos que Dios utilizó a este muchacho como instrumento para mostrarles, y es lo que dice la Biblia más adelante, de que aquellos que pretenden ver realmente no vean nada, para mostrarles que aquellos que crean saber realmente no saben nada, para mostrarles que en el orgullo simplemente no pueden agradar a Dios. Vemos aquí también, por cuanto los judíos ya habían acordado, ellos ya habían planeado, ellos ya habían planificado de una manera cómo iban a juzgar a estas personas si la respuesta de ellos fuera contraria. Una mente reprobada, una mente que está en contra de Dios, de antemano, ha planeado cómo hacer daño. ¿Y cómo lo querían hacer? Pues simplemente expulsándole de la sinagoga. Por eso dijeron a sus padres, o sus padres dijeron, él tiene ya edad para que responda por sí mismo. Lo único que les importaba a los fariseos era ellos mismos. Y si alguien no estaba de acuerdo con las reglas de ellos o con lo que ellos estaban planteando, lo que ellos estaban diciendo, entonces eran expulsados de las sinagogas, los sacaban a ellos. No les importó en ningún momento este muchacho. Lo único que les importaba era el hecho de que Jesús había hecho un milagro en el día de reposo, que iba en contra de su religiosidad. Aquí este es otro campanazo, mis amados hermanos, para que no seamos religiosos, para que no nos dejemos llevar por esa religiosidad, sino que realmente seamos y hagamos conforme la palabra de Dios. Eso no era posible para ellos. Jesús había sanado a un hombre en el día de reposo. Ese era el problema. Por lo tanto, estos fariseos se habían propuesto a deshacerse de Jesús. Eso ya lo habían planificado, y todo aquel que dijese ser seguidor de Jesús entraría en ese mismo curso de que sería destruido, de que sería deshecho, de que sería apartado y sería juzgado. Por consiguiente, la Escritura nos muestra que esos autoproclamados maestros y pastores de Israel no eran más que unos hipócritas habladores. Algo que tenían en común estos autonombrados apóstoles o pastores o hombres de la ley era que, o del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y en el tiempo presente, era lo único que les importaba era satisfacerse a sí mismos. Hoy vemos esas maratónicas, hoy vemos muchos que pactan, hoy vemos muchos que llevan en la inocencia de las ovejas a hacer pactos que no están escritos en la palabra, pactos que hoy en día no están planteados, porque el único pacto que tenemos nosotros en mente y claros para nuestra vida es el que realizó Cristo en la cruz, pero que sin lugar a dudas ellos, como falsos maestros, y hoy en día, y como en el Antiguo Testamento, lo único que están buscando es su propio beneficio. Es decir, aquí podemos decirlo de una manera coloquial, están buscando sus ovejas por su lana, están buscando las ovejas por el dinero. Cuando decimos lana podemos decirlo de una manera colonial, su dinero, coloquial. Lo único que les importa es lo que pueden sacar del rebaño para su propio bienestar. Entonces la Biblia nos enseña, mis amados hermanos, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, que estos falsos maestros están por el dinero, por el poder, por la fama, por el prestigio. Es por esto
que ellos están ahí. Precisamente Jesús en muchas partes de la Biblia los confronta con su realidad, porque ellos no están realmente edificando las ovejas, sino que texto a texto Jesús nos deja ver cómo realmente estos hombres están dañando las ovejas. Vemos en el capítulo 10 la parábola del redil, vemos cómo Jesús es el buen pastor, vemos esa ceguera espiritual de igual manera que estos hombres tienen, porque aquí el Señor nos está hablando de esa parábola del redil, que es el que entra por la puerta. ¿Cuál es la puerta de la que nos habla la palabra de Dios? Pues es el mismo Cristo, del que vino a pagar y a dar su vida en rescate por muchos de nosotros, el cual nada más y nada menos que Jesucristo mismo dio su vida y asimismo la volvió a tomar. Él dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores. En el capítulo 10, verso 8, lo dice así: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Tremendo esta parte, porque dice: no los oyeron las ovejas. Posteriormente, cuando Cristo interroga al hombre que fue sanado, y éste le reconoce como el verdadero Mesías, lo vemos en el capítulo 9, versos 35 al 38. Quiero que vayamos allí al capítulo 9, versos 35 al 38 en adelante. Aquí el título dice: ceguera espiritual. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Creo, y le adoró. Jesús pronunció las siguientes palabras y le dice: para el juicio he venido yo a este mundo. Verso 39. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Estas palabras, hermanos, marcan un punto importante en la interpretación de este pasaje. Los fariseos, siendo parte del Sanedrín, por sus conocimientos de la ley, instrucciones del Torá, los 5 libros de la ley, se consideraban a sí mismos como guías espirituales del pueblo, pero eran guías espirituales ciegos, que lo único que estaban buscando era su propio beneficio, y no el de conducir al pueblo de Dios a la luz, a la verdad de la palabra de Dios. Por eso esta pretensión lo que hace es posible de que ellos reconocen al Mesías no como el enviado de Dios, sino como un pecador. Ellos en su pretensión, en su orgullo, no pudieron ver más allá de lo que el mismo Cristo estaba estableciendo para sus vidas, porque lo acabamos de leer, ellos habían sido cegados. Verso 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Tremendo. Nuevamente, y vemos nuevamente que Jesús confronta a quienes, a estos fariseos. Verso a verso nos hemos dado cuenta que en ninguno de estos acontecimientos se hace la intervención o se dice de que Satanás es el que está causando esto que está sucediendo aquí. Todo lo contrario. Todos estos acontecimientos están preparando el trasfondo del capítulo 10, donde queremos llegar por medio de su típico lenguaje alegórico. Eso
lo ve usted en el capítulo 10, verso 6. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Tremendo, seguían cegados, pero ellos pretendían tener un conocimiento más allá del que Jesús se estaba mostrando en sí mismo. Jesús usaba la figura de las ovejas y el redil, y presenta al pueblo el cual era ese redil de sus ovejas. El verdadero pastor, que es Jesús, es el que se está estableciendo en este momento. La parábola del redil, Jesús mismo es el verdadero pastor. En el capítulo 10, verso 1 dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Ese es el ladrón y salteador, el que viene por sus ovejas, el que viene por las ovejas del Señor, el que viene a dañar, a destruir, a robar su inocencia, a extraviarlo de su camino, y que lo está diciendo claramente: no entra por la puerta, sino que sube por otra parte. Ese es el ladrón, ese es el salteador. Por tanto, aquí podemos subrayar y entender poco a poco de quién es el ladrón del versículo del que estamos hablando. Estamos hablando, para los que acabaron de llegar, del versículo del capítulo 10 de Juan, verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Aquí estamos dejando claro y hacemos nuevamente un paralelo de que el ladrón, en su contexto del capítulo 9, que va a la par del capítulo 10, en el cual no hay una separación de capítulo a capítulo, porque es una misma escena, está dejando claro que el ladrón es aquel que entra no por la puerta, sino por otro lugar, y que viene a dañar, matar y destruir. Aquellos que dicen llamarse pastores, aquellos que dicen llamarse profetas, aquellos que dicen ser enviados de Dios, pero que la claridad aquí, a este momento, nos damos cuenta que este eslabón es claro y no es lo que muchos toman como oración en sus congregaciones. Muchos oran, dicen: Señor, porque este ladrón viene a matar, hurtar y destruir, ayúdanos y protégenos y llévanos conforme tu verdad. Pero estamos haciendo oraciones, las cuales no están en la palabra de Dios. Por consiguiente, nunca obtendrán una respuesta eficaz cuando nosotros las hacemos. Aquí Jesús, hermanos, declara cuál es su tarea como pastor. No todos le siguen, sino aquellas ovejas que le conocen y oyen su voz. Él mismo las conoce llamándolas por su nombre. Lo vemos en el verso 3 del capítulo 10. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a su voz llama, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Tremendo. Este verso nos está dejando claro también que no nos podemos dejar llevar por corrientes de doctrinas extrañas, sino por el contrario. Cuando Cristo nos llama, debemos ser atentos a ese llamado. Si vemos a este muchacho, no dudó en ninguna de sus expresiones de proclamar el nombre de Dios. En ninguna de sus expresiones este muchacho dudó, sino que actuó y dijo: yo creo, Señor, yo creo. La voz de nuestro pastor, la voz de aquel que nos llama constantemente y nos está mostrando el camino verdadero que debemos seguir, porque las ovejas verdaderas son las que lo siguen. Aquellos que son extraños, pues simplemente las ovejas no lo seguirán,
Las ovejas por sí mismos, esas ovejas que son de los rebaños, ellos se mentalizan y como si tuvieran un chip, un disco duro en sus mentes, ellos, estos animalitos, graban la voz de su pastor y así su pastor esté a la distancia, donde quiera que esté, la llaman, ellos correrán, estos animalitos correrán al llamado de su pastor. Asimismo nosotros como hijos de Dios, al escuchar su voz, al entender su palabra, al escuchar la proclamación del Evangelio de Dios, es importante que nosotros escuchemos la voz de Dios y no la voz de los extraños. En el capítulo 10, verso 5, dice así: mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Ahora nuestro amado hermano, allá en el lugar donde tú te encuentras, puedes tener una idea clara de que este verso del capítulo 10, verso 10, nos está dejando en claro que por ninguna parte Satanás hace presencia. Con esto no quiero decir que Satanás no quiera hacer daño. Sí, de antemano sabemos que él quiere dañar, destruir, traer disensión, apartar los hijos de Dios de sus iglesias. Eso es algo claro, pero que no es un tema o un texto que podemos tomar con pinzas y utilizarlo de esta manera. Jesús no nos está diciendo eso. Jesús nos dice: yo soy la puerta. Nuevamente el Señor nos dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Eso está claro hasta aquí. Hasta aquí el contexto es muy claro, mis hermanos. Aquí Jesús sigue una trascendencia, un diálogo entre judíos y fariseos, en una intervención de los unos contra él y mostrando simplemente el hecho de que ellos están enceguecidos con su vanagloria y su orgullo, que no les importan las ovejas, que no les importan si realmente guían o no a la verdad al pueblo de Dios, sino que por otro lado lo que quieren es su beneficio personal. Todo aquel que se presenta o todo aquel que quiere ser guiado como pueblo de Dios no puede ser guiado por una persona que sea ciego espiritualmente, porque una persona ciega espiritualmente se convierte en ese salteador y en ese ladrón. Por lo tanto, el ladrón al cual Jesús hace referencia en Juan 10:10, ¿quién es? Pues volvemos a decirlo: los judíos y fariseos del Antiguo Testamento, que traído a este tiempo son aquellos que dicen llamarse maestros, aquellos que dicen llamarse enviados de Dios, aquellos que dicen tener una unción de parte del Señor, aquellos que ministran en el nombre del Señor sin haber sido puestos por Dios. Así que, mis amados, es necesario que entendamos el contexto de cada versículo, de cada capítulo que nosotros podamos tener en nuestras manos, porque de esto sí están saliendo hoy en día una infinidad de sectas, y las ovejas cada día más se extravían porque abren sus oídos tanto al uno como al otro. Este dice una cosa que me gustó, el otro dijo otra cosa que me llamó más la atención, pero realmente se están apartando del llamado, realmente se están apartando de lo que la palabra nos enseña, y como lo dice este programa, la gracia inmerecida de Dios, se están apartando de ella. El Señor dio su vida por amor a cada uno de nosotros, y estamos teniendo en poco ese sacrificio cuando nosotros abrimos nuestros oídos a hombres que son realmente poco estudiados en la palabra de Dios, a hombres que realmente se han autoproclamado, a hombres que han abierto sus puertas para abrir, digamos entre comillas, iglesias y ministrar la palabra de Dios cuando no han sido llamados. Los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos pastores que terminan destruyendo y matando a las ovejas. La segunda parte de este versículo del capítulo 10,
verso 10, es más evidente. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero miremos la segunda parte. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es más evidente aquí lo que el Señor nos está diciendo. Yo he venido para que tengan ¿qué? Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para que esta parte del versículo también debe ser entendida, mis amados, porque muchos confunden la abundancia como esa abundancia en riqueza. Esa abundancia, entre más yo tenga, soy más bendecido. Pero déjame decirte, ¿no te estarías comportando a su vez como lo hicieron aquellos fariseos? Esta riqueza de la que nos habla aquí el Señor no es esa abundancia de las riquezas, sino esa abundancia del Espíritu, esa abundancia del corazón en el Señor. ¿Para qué? Para que no matemos a otros como muchos lo están haciendo, para que no le hurtemos a otros, para que no los robemos, para que no los destruyamos, porque déjame decirte, mi amado hermano, que somos instrumentos en las manos de Dios en todo momento y en todo lugar. El Señor es el que impone las personas a las cuales nosotros debemos abrir nuestra boca y Él la llenará para traer ese mensaje de salvación para ellos. Pero si nosotros estamos tomando textos como este de Juan 10 fuera de contexto, como lo hicieron los fariseos, estaríamos cerrando. ¿Quién eran los fariseos? Los fariseos eran un partido político religioso muy fuerte, muy importante, que tenía mucha influencia en los tiempos del Antiguo Testamento. Estos eran parte de esos que se consideraban a sí mismos como religiosos o guías espirituales del pueblo de Israel. Pero el Señor aquí está contrastando esa falsedad de estos hombres, de estos fariseos, con lo que dice: el verdadero pastor da su vida por sus ovejas. Ellos no lo estaban teniendo así. Ellos veían que eran salteadores, que querían saltar o entrar a los corazones de estos hombres sin importar las consecuencias. Así que, mis amados hermanos en el Señor, podemos dar parte en el concluir esta enseñanza. Es una enseñanza muy corta que debe de abrir nuestros ojos espirituales, que debe de abrir, Señor, nuestro entendimiento a nuestras vidas, porque sin lugar a dudas nos estamos extraviando de una realidad que ya está escrita. El Señor se reveló a nosotros como Él quiso y hasta donde Él quiso. Y por eso nos ha dejado esta palabra donde de pasta a pasta podemos entender cuál es su grandeza, cuál es su voluntad, cuál es el compromiso que tenemos que tener con Él, a qué hemos sido llamados. Pero si nos apartamos del conocimiento, de la enseñanza, de la palabra de Dios, del escudriñar la palabra de Dios, pues simplemente caeremos en retóricas de hombres y en esquemas de hombres y en promesas de hombres que nos apartarán del camino verdadero que Dios tiene para nosotros. Así que, mis amados, les bendigo en el Señor, bendigo a cada uno de ustedes en esta noche por haber estado prestos a escuchar la enseñanza de la palabra de Dios en esta noche, que sin lugar a dudas sé que la palabra de Dios no vuelve vacía. Podemos entender que el capítulo 10, del verso 10, donde el Señor nos está hablando del ladrón, no se está refiriendo a Satanás. Y que no podemos dejar a un lado el capítulo 9 porque en sí mismos van tomados de la mano. Es una misma historia la que nos está narrando aquí el Señor por medio de su palabra. Y debemos ser entendidos y la palabra nos dice que aquel que es falto de sabiduría la pida al Padre en el nombre del Hijo y Él se la dará conforme a su necesidad. Así que debemos ser sabios, debemos ser prudentes, debemos ser entendidos y pedir día tras día la sabiduría del Señor para entender su palabra. Así que, mi amado Rodrigo, no sé, ¿tú qué me quieras decir? Amén, hermano, bendiciones, gloria sea al Señor, aleluya. Amén, Hoy amén, tenemos varias peticiones de oración,
hermano, en diferentes grupos Amén. que hemos estado compartiendo el link de radio, nos han estado comentando las imágenes y hoy tenemos muchas peticiones. Vamos a pasarlas más. Gloria a Dios, mi Amén, hermano. gloria Pues al Señor. sí, esa es la finalidad, de que podamos ser ministrados por la palabra del Señor, y aquí es donde se rompen esos gigantes y esos yugos que tal vez se nos han traído de generación en generación, ¿no? Porque a veces, o a veces no, nosotros asimilamos lo que se nos ha enseñado en una descendencia familiar, y no entendemos el trasfondo de muchas cosas. Así que pues la gloria sea para el Señor en esta noche, que no solo se pudo hacer la exposición de la palabra del Señor, sino que tenemos a muchos hermanos conectados y que están deseosos de que podamos orar por ellos. Amén, gloria sea al Señor. Pues bien, hermano, vamos a iniciar. ¿Qué le parece? ¿O Claro. algo tenga que agregar? No, claro que sí, no, mi hermano, pues sí, sería cansón repetirlo, pero que es evidente para nosotros, para un buen crecimiento. No podemos crecer mal formados, tenemos que crecer cimentados. Por eso vemos parábola tras parábola que el Señor nos enseña en la palabra, de que aquellos que fundamentan o siembran o afianzan sus terrenos sobre la roca, cuando venga la tempestad no serán movidos. Pero desafortunadamente muchos han sembrado o han construido sobre la arena, y cuando vienen esas tempestades, pues obviamente son movidos. Y eso es producto a que hemos tomado textos fuera de contexto, de que hemos aplicado oraciones que no son bíblicas, de que hemos aplicado fundamentos de hombres, no fundamentos doctrinales de la palabra de Dios. Entonces esto es un campanazo que puede llegar hoy a nuestras vidas, porque como si lo dijéramos en el fútbol, prácticamente nos estamos haciendo un autogol por no escudriñar la palabra de Dios. Amén, gloria al Señor. Pues iniciamos, hermano, amén. Pues bien, en el grupo Ministerio Levántate y Resplandece tenemos estas peticiones, perdón. Bien. Ángel Eduardo Valera Pacheco dice: pido oración por presencia y gracia de Dios en mi vida y familiares, salvación y vida. Saulo Torres, Pablo César Leguizamos Torres, y por una hermosa familia. Marcelita Silva pide por empleo